Buenas noches, bienvenidos. Cuentos de nuestra Colombia. Yo estoy aquí encerrado observando todas las reglas alrededor de esta enfermedad. Y de esta enfermedad o de enfermedades tengo una historia. Mi mamá fue educadora, ella trabajó algunos meses en el municipio de Caquetá y nosotros los chinitos pues siempre íbamos con ella, y allá en Caquetá escuché yo hace muchos años una historia. Caquetá es un municipio de Cundinamarca que va hacia los llanos orientales, es la puerta de la llanura oriental. La carretera muy moderna que existe hoy desciende desde la capital, Bogotá, hasta Villavicencio, y en el camino pues se pasa por Caquetá. Cuando uno va por la carretera hacia Villavicencio, en la montaña al otro lado de la carretera, al otro lado de un río que cruza, si observa uno bien, ve como un camino largo, una hendidura solitaria que va cruzando la montaña. Pues bien, ese era el camino de arrieros antiguo, el camino de arrieros que llevaba o traía desde Villavicencio a Bogotá y de Bogotá a Villavicencio el ganado y las mercancías que necesitaban en los llanos orientales. Los hacendados de esa época recorrían el camino llevando principalmente el ganado para Bogotá. Y hay un sonido que yo logré grabar en los años 80, 83, 84, que ya no se volvió a escuchar o se escucha raramente en nuestro país. El sonido de los arrieros transportando el ganado con fe y alegría hacia los centros de consumo. Eso era tradicional y la gente se hacía a un lado cuando pasaban los arrieros con sus animales, con su carga. Escuchen ustedes este sonido que ya se perdió, que ya prácticamente se olvidó en nuestra Colombia. Arrieros llevando el ganado. Sonidos de los arrieros, sonidos olvidados. Sigamos con la historia del camino. Por esos caminos recorrían ese camino antiguo que llevaba a los llanos orientales. Recorrían los hacendados con sus cargas y todo eso. Y entre esos hacendados había un ganadero que, si mal no recuerdo, se llamaba Don Honorio. Don Honorio traía ganado desde el llano, lo llevaba a Bogotá y siempre recorría el camino, y era un personaje hidalgo supremamente soberbio y mal geniado. Por el camino, me contaban, mucho antes de Caquetá, había un cambuchito hecho con hojas de palma, maderos, algunas latas antiguas, y en ese cambuchito vivía un indígena muy humilde. Un indígena que cuando pasaban los arrieros saludaba, siempre sonriendo, y cuando podía, pues tenía necesidades, pedía limosna. Y él le pedía limosna a Don Honorio cada vez que pasaba, y Don Honorio lo insultaba. Entre otras cosas, sin ofender a nadie, le decía: indio patirrajao, indio sinvergüenza, coja oficio, trabaje. El indiecito, que ya era viejito, no decía nada. Sonriendo lo miraba, y Don Honorio seguía con su hidalguía y su soberbia. Y así pasó el tiempo. Un día venía Don Honorio desde Villavicencio con una buena recua de ganado, con una gran cantidad de ganado, y saliendo de Villavicencio ya se sintió enfermo con escalofríos, fiebre, mucha debilidad, mareos,
y llegó un punto en que no aguantó y cayó del caballo. Los arrieros, cuando lo vieron afanados, lo levantaron y el único sitio cercano que había era el cambuchito del indígena. Lo llevaron al cambuchito del indígena y allí el indiecito, con una sonrisa, lo recibió, lo metió en el cambuchito, lo arropó con cueros, prendió la fogata y comenzó a cuidarlo. Cuando ya el indiecito identificó la enfermedad de don Honorio, paludismo, sacó por allá de sus escondrijos unas cortezas de la raíz o la corteza del árbol y comenzó a moler pacientemente con una piedra la corteza para preparar un remedio. Pues bien, hoy indagando voy a leer algo que encontré en Wikipedia. Dice así: quinina o chinchona. La corteza del quino, que contiene quinina, era conocida por sus propiedades curativas. La conocían los nativos americanos, pero no se incorporó al acervo cultural europeo hasta que no fueron descubiertas sus propiedades antimaláricas. Cuando los europeos portaron la malaria a América, trajeron la malaria a América, los nativos se dieron cuenta que una de sus medicinas tradicionales, la quinina o corteza del quino, ofrecía alivio a muchas enfermedades. Ellos sabían que esta planta del Amazonas y los Andes podía curar gran cantidad de dolencias, calambres, resfríos, gripas, etc. La palabra quechua, quina, significa corteza, pero esa corteza de propiedades extraordinarias al final se conoció con el nombre de quinaquina o corteza de cortezas, dando origen al nombre de quinina. Pues bien, sigamos con el cuento de don Honorio. El indígena molió la corteza, hizo algunas bolitas y comenzó a darle esas bolitas de quina o quinina a don Honorio. Don Honorio no tenía ni idea dónde estaba tan enfermo. Y es que por experiencia propia puedo decirlo, el paludismo es horrible. Vienen unos golpes de fiebre, está uno tranquilo y llega el golpe de la fiebre supremamente alta, luego aparecen escalofríos, uno está constantemente mareado, no se puede mover, atontado, si se levanta se va al suelo inmediatamente, los esfínteres se aflojan y comienza toda una tragedia con esa enfermedad. Supongo que por mi experiencia eso le pasó a don Honorio. El indiecito, según el cuento, comenzó a cuidarlo. Cuando los esfínteres se le aflojaban, él lo lavaba, lo bañaba, le daba sus pastillitas, sus bolitas de quina y cazaba algunas torcasitas y le hacía un caldo que en tiempos antiguos se llamaba levantamuertos, un caldo de paloma. Y ese caldo de paloma se lo daban a los enfermos terminales y decían que durante un tiempo, durante un día, se levantaban, hablaban y se sentían muy bien. Levantamuertos. El indiecito le daba a don Honorio estos calditos, lo cubría, lo bañaba y lo cuidaba. Cuando pasaron los días, don Honorio se dio cuenta de dónde estaba y aterrado, pidió que lo llevaran al hospital más cercano. Estamos hablando de comienzos del siglo pasado. No existía la carretera. La gente que pasaba por el camino le tenía miedo a la malaria y no se arrimaba, no lo miraban, se daban cuenta que estaba enfermo y huían de don Honorio, como si tuviera lepra. Al final, don Honorio tuvo que conformarse, el indiecito sonriente siempre lo atendió, lo cuidó. Por fin se levantó y comprendiendo de que el indiecito le había salvado la vida,
porque en esa época la muerte por malaria era inevitable. Muy agradecido le dijo al indiecito que se regresara con él para Villavicencio y que allí le iba a construir una casa y lo iba a mantener para que pasara sus últimos años. El indiecito sonriendo le dijo que no, que muy amable, que había mucha gente en el camino que necesitaba ayuda y él conocía los secretos de las hierbas de montaña y que prefería utilizar sus conocimientos para ayudar a la gente enferma. Don Honorio le dejó algunas monedas morrocotas, en esa época se llamaban. El indiecito solucionó sus problemas económicos, pero la historia de Don Honorio y su salvación milagrosa por parte del indiecito se regó y mucha gente comenzó a llegar desde Villavicencio y Bogotá a la orilla de ese camino olvidado que unía los llanos orientales con la ciudad de Bogotá. La historia al final se pierde en el tiempo y fue olvidada. Bueno, sigamos con la última historia porque ya llevamos 15 minutos de cuentos. Esta historia tiene que ver con un milagro. En Mariquita hay una ermita donde se exhibe el Santo Cristo de los Caminantes. Esa ermita es supremamente antigua, es una construcción colonial donde está el Santo Cristo de los Caminantes, que dicen es una imagen que fue llevada en la Guerra del Lepanto y que luego fue donada o traída a América y se exhibe actualmente en la ermita de Mariquita. Había un niño muy enfermo y en una época en la que no había drogas, no había nada, que los médicos pues recetaban lo que podían y las drogas las preparaban los boticarios, unos señores que preparaban con plantas, preparaban con azufre, con otros minerales las drogas y las llevaban. El niñito estaba muy enfermo, sufría de una dolencia que en su época se llamó parálisis infantil, casi no podía caminar, era de verdad muy como una maldición para los papás y las mamás que los niños sufrieran de esto que se llamaba parálisis infantil y que después fue conocida como poliomielitis. Los padres, afanados y llenos de fe, llevaron su niño a la ermita de Mariquita, lo bañaron con el agua bendita y estuvieron frente a la imagen durante varias horas implorando su ayuda. En ese momento que ellos estaban allí llorando y afanados, llegó a rezar el boticario de Mariquita. Y al verles el afán les preguntó qué les pasa, qué tienen. Ellos le contaron la historia de su niño y este señor boticario, ya anciano, les dijo, no se afanen, hay un remedio indígena que les puede servir. Iluminación en medio de la ermita de Mariquita. Los padres, con el boticario, fueron a donde tenía sus laboratorios y su pequeña droguería o farmacia, como se llamaba en esa época, y allí él preparó un menjurje. Y ese menjurje, curiosamente, según supieron los padres, tenía quina, de la que hablamos anteriormente. El boticario o farmacéutico preparó varias pastillas de esto, les dijo que las llevaran y que se las dieran al niño. Las pastillas no solo tenían quina, sino que tenían también otros componentes que se perdieron en la historia. Pues bien, llevaron las pastillas al niño, el niño se curó con el tiempo y con mucho esfuerzo comenzó a caminar. Luego, varios meses después, cuando ya el niño podía caminar bien y fueron o regresaron a la ermita de Mariquita, la ermita de los milagros, y allí depositaron una ofrenda y una pequeña lápida con algunas muletas, con las muletas del niño que las colgaron en un sitio que hay especial
donde hay testimonio de los milagros. Hace unos años estuve ahí en la ermita y bajé al pequeño nicho donde se conservan esos obsequios, esos testimonios, y allí había varias muletas. El agradecimiento fue porque en un momento muy especial apareció alguien que sin ningún interés y casi que milagrosamente o providencialmente llevó o le trajo el remedio al niño. Hay muchas historias de enfermedades antiguas en nuestro país que se curaban con plantas, que se curaban con la labor de los farmacéutas, de estos personajes boticarios antiguos que atendían en las viejas droguerías cuando no había pastillas, cuando no había laboratorios de drogas. Tiempos de nuestra Colombia oculta, tiempos olvidados. Bueno, y hasta aquí llegamos con este cuento de hoy. Estuvo con usted Roberto Tovar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.